pues buenas noches de nuevo. Después de la entrevista, como siempre, la tertulia. Les presento a los invitados de hoy. A mi derecha, don Anxo Quintanilla, es gerente del Consorcio Audiovisual de Galicia. ¿Qué tal, don Anxo? Buenas noches. Hola, muy buenas y bienvenido. noches. Gracias. ¿Qué tal la Semana Santa? Que no le pregunté en el último programa. Bueno, pues la verdad es que fue una Semana Santa desde el punto de vista climático muy regular y desde el punto de vista personal y familiar y religioso muy bien. Estupendo, pues bienvenido. Don José Luis Sousa es ingeniero industrial. Don José Luis, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Experto en AVE, que ahora hablaremos de ello. En el fondo de la mesa, a mi derecha, don Manuel Rodríguez, es empresario. ¿Qué tal, don Manuel? Buenas noches. Muy bien, muchas bienvenido. Gracias. Y en la esquina de la mesa, a mi izquierda, doña Cristina Bandín, representa a Saín Galicia. ¿Qué tal, doña Cristina? Buenas noches. Muy bien, gracias. Bienvenido. Luego hablaremos de cómo se presenta la campaña y demás, y de esos 1.700 votos que necesitan para tener representación en el Concello de Santiago. Pero antes empezamos con el primer tema de la noche. Su Santidad Benedicto XVI, como ya todos ustedes saben a estas horas, participó en un programa de televisión contestando a preguntas de diferentes personas en distintos lugares del mundo sobre distintos contenidos. También era la primera vez que un papa utilizaba la televisión para comunicarse con sus fieles, y el éxito fue tal que no descarta repetirlo en más ocasiones. Don Anxo, a propósito de la intervención del Papa, que hablábamos el otro día por teléfono y usted me decía que le había parecido una gran iniciativa y que efectivamente debería repetirlo. Bueno, yo efectivamente creo que sí que es una iniciativa. El Papa ha utilizado la televisión, como no podía ser de otra manera, pero digamos más en actos institucionales y en momentos puntuales, nunca pues de una forma tan directa. Creo que habían sido cientos de preguntas las que se habían hecho y se hizo una pequeña selección. Yo lo veo positivísimo, porque es que efectivamente la Iglesia tiene esta necesidad, bajo mi punto de vista, de acercarse, de utilizar los medios técnicos que ahora se están llevando, y agradecer al Papa que seguramente en medio de unas tareas tan difíciles de la edad que ya tiene, pues que efectivamente tenga este gesto que ha causado tan buena impresión en general en la opinión pública y supongo que en particular con esa gente a la que ha atendido. Yo siempre que oigo a Benedicto XVI, desde luego, pues me gusta lo que oigo, ¿no? Pero sobre todo, especialmente, porque estoy sensibilizada con ese punto, cuando habla de la dignidad de la vida humana. Aquella señora que le comentaba los problemas que tenía con su hijo me pareció, bueno, una carga de fuerza, me pareció excelente. Don José Luis Sousa. Yo coincido con don Anxo en el tema de que el acercamiento del Papa a la sociedad es importante. La forma, bueno, yo creo que es interesante, pero creo que debía de hacerse de una manera más cercana, no haciendo las preguntas muchas personas y luego hacer una especie de filtro para que le lleguen unas preguntas determinadas. Es difícil, es muy difícil porque al final es un jefe de Estado y entonces es muy difícil. Claro, yo lo veo como un primer acto, claro, y como una situación pero yo creo que yo lo considero muy positivo ese acercamiento. Claro, sí ha tenido muchos críticos en cuanto a la manera, ¿no? Incluso, bueno, pues Paco Pepe de la Cigoña, que es, desde luego, es un excelente católico y sin embargo criticó mucho sobre la manera. No, iba a decirle una cosa, es decir, este Papa no es tan mediático como el anterior, no, estoy de acuerdo. Que no es esa personalidad tan mediática como el anterior. Y el otro día, en la entrevista de Navarro Valls en ABC, un amigo, además hizo bien recordármelo, dice, él le había preguntado al otro Papa que por qué viajaba tanto. Y el Papa le dijo, hijo mío, bueno, es que antes la gente iba a la iglesia y hoy es el párroco el que tiene que ir a la casa de las personas, ¿no? Esa mentalidad, ese cambio de mentalidad que ya venía del anterior papado, pues lo ha recogido Benito XVI. Y estoy completamente seguro que ni será la primera vez ni será la primera modalidad. Es decir, hoy la Iglesia tiene que acercarse a las casas de las personas,
de manera opuesta hace años o siglos, que era al revés, que las personas se acercaban a las parroquias, ¿no? El punto que señaló nuestra compañera contertulia presentadora, en la comparación de la guitarra, respecto de este niño que estaba en coma y la madre que preguntaba por él, la defensa de la vida humana, en esa entrevista no solo está en esa pregunta, ¿no? Está también en la pregunta que le hizo la joven musulmana, esta que vive en Costa de Marfil, ¿no? Que le decía que qué hacían los cristianos en Costa de Marfil, si se iban a dejar matar. Y él respondió directamente de la cosa más normal y natural para cualquier persona que cree. Es decir, la violencia nunca es de Dios. Nadie que use la violencia puede legítimamente decir que está obrando en nombre de Dios, sea quien sea y sea el que sea, ¿no? Es decir, está transmitido en esa entrevista en muchos momentos. A propósito de la violencia, bueno, pues también cabe preguntarse y responderse también, ¿está siendo perseguida la Iglesia en España? Bueno, pues tenemos desde la quema que fue un loco, afortunadamente, no un hecho puntual, pero bueno, pues los actos lésbicos de la capilla de la Complutense, y luego ya pasando a mayores. El artículo reciente de Peces Barba, sí. Barba en El País, pues diciendo que bueno, que a los católicos leña y que... Sí, sobre todo estas oportunidades, ¿no?, como a do Papa, pois levan a evangelizar onde é maioritaria a Igrexa, que en realidad nos países empobrecidos, nos países perseguidos como Irak, ¿no?, a pregunta que lle fixeron desde Irak ou desde Costa de Marfil, ¿no?, pois aí a Igrexa está cos que máis sofren, ¿no? A min o que quería destacar deso, que sí que é verdade que a Igrexa está perseguida no mundo, ¿no?, e morren por centos de misioneiros. O que quería destacar deso, sobre todo, é que normalmente os cristiáns e a sociedade en xeral pois se informa da Igrexa e se informa do Papa a través de medios de comunicación que non son, como acabas de mencionar, e de articulistas que non son nada neutrais, nada directos, nada obxectivos, nada informativos, senón que responden a outros intereses, ¿no?, políticos, económicos e de todo tipo. Entón, pois claro, é fundamental pois que haxa cada vez máis medios propios de Igrexa, libres, de cara a dar este tipo de informacións, non? Sí, unha cousa que a mí me pareceu moi bonita das cousas que el dixo foi cando lle preguntaron polo sufrimento de Xapón, que el veu a decir que non había resposta, vamos, que o mal no mundo pois seguía sendo un misterio, non? Un papa que di non sei, non? Pois é un signo de humildade e de como a Igrexa traballa, que non traballa pois impoñendo, sino que traballa desde ese sintonizar co sufrimento humano, non? ¿Qué debemos hacer los católicos cuando vemos pues esto, que nos queman una iglesia, que nos hacen una manifestación lésbica en una capilla, cuando escriben artículos de esta manera, cuando de repente unos pues presentan una obra de teatro en la que pues que es una burla, una mofa, pero ya no en el sentido satírico, que bueno, es aceptable, ¿no?, como género, sino ya yendo, digamos, atacando a la propia persona y al propio creyente y a la propia religión. ¿Qué debemos hacer? ¿Dejarlo pasar o debemos decir, aquí estamos para defender? Bueno, yo creo que y en el momento social en el que estamos, que es un momento de bastante crispación y un momento bastante preocupante por este cambio de ciclo tan importante que bajo mi punto de vista está habiendo, y ya entrando en el tema religioso, es decir, te lo dice muy claramente, es decir, no debes de entrar en esas provocaciones. Afortunadamente yo creo que estos son cosas todavía minoritarias, a pesar de que los ataques de estos últimos años y la irresponsabilidad, bajo mi humilde y modesto punto de vista, del gobierno en la toma de decisiones que fomentaban y favorecían, hombre, no quiero pensar que fomentaban y favorecían, pero que indirectamente sí fomentaban y favorecían este tipo de actuaciones, yo creo que lo que debemos es de tener tranquilidad, de seguir sabiendo perdonar y de sonreír.
también es verdad que lo que estoy diciendo a veces no es tan fácil. O sea, la otra mejilla, ¿no? Yo no digo de la otra mejilla. Bueno, sí, la otra mejilla, eso es lo que dice la Biblia, que tienes que ¿Y hacer después de la otra mejilla qué? Porque ya sabe lo que le dijo el santo de Molokai, San Damián, ¿no? El padre Damián, cuando llegó allí y le pegaron un gran puñetazo, lo tumbaron. Bueno, la otra mejilla, le pegan a la otra mejilla, se levanta del suelo y dice: Señor, dijiste la otra mejilla, pero a partir de aquí no dijiste nada, y le pega un puñetazo al otro, ¿no? Bueno, un paisano desde aquí diría: che, amiguiño sí, pero a vaquiña por lo que vale. A vaquiña no, yo creo que en este punto... Pero yo creo que hay que tomarlo con tranquilidad. En este punto deberíamos de defender el Estado laico, la laicidad del Estado, lo cual no significa que el Estado tome partido por ninguna confesión en general, pero sí que se tome la responsabilidad de hacer que se respete el sentimiento religioso. Es decir, como ocurre en Estados Unidos, por ejemplo, no hay país que tenga casi tanta religiosidad, entre comillas, y manifestaciones religiosas como los americanos, con un Estado tan laico como el americano. Pero ellos son conscientes de que son dos terrenos completamente diferentes, que el Estado no tiene ni por qué financiar actividades religiosas o grupos que tengan actividades o antirreligiosas, pero que por otro lado sí tiene la obligación de defender esa esfera de los individuos, es decir, la esfera de sus creencias religiosas. Pues perfecto, yo ya sé que te podríamos seguir hasta el minuto último del programa con este tema, porque realmente sí es muy interesante, pero vamos con otra cosa. La campaña electoral falta muy poquito para su comienzo y se presenta dura y crispada. El Partido Socialista hace su discurso más fuerte, digamos, y el Partido Popular demanda una campaña de difamación. Hay, no obstante, otros partidos que también tienen algo que decir y tienen pues, unos objetivos, una ideología, ¿no? Ahí en Galicia, doña Cristina, me dirijo a usted especialmente porque usted el rifirrafe entre el Partido Socialista y el Partido Popular pues ni le va ni le viene, ¿no? Bueno, sí que me va, y porque falta de democracia bueno, pero en bueno, este son país. Cosas, pero bueno, quiero decir entonces, sí que me va, ¿no? Sí. O sea, nos presentamos a alcaldía por Santiago quiero de decir Compostela. Que no está usted en estos rifirrafes. Claro, ustedes no, somos un partido completamente diferente, que nos autofinanciamos coas cuotas dos nosos militantes, dos nosos afiliados, e que funcionamos de outra forma totalmente diferente, ¿no? Pois somos varios centos de afiliados, non sabría dicirche, ¿no? O número está en toda España o partido e naceu no ano 2003, ¿no? Pero a min o que me parece das campañas electorais é que un se dá conta, non, da falta de democracia brutal que hai neste país, non? Que nos piden a colaboración os cidadáns cada 4 anos para votar, pero que as maquinarias dos partidos políticos son absolutamente corruptas, absolutamente a financiación pois é un escándalo dos partidos políticos. Na campaña electoral hai agora a nova lei, ¿no? Electoral, que pode ser algo que comentemos, ¿no? A nova lei electoral a mí me parece pois, un parche, ¿no? E que dificulta a democracia tamén para os partidos políticos pequenos. Pero ademais un parche, porque a solución real para solucionar o tema do gasto electoral brutal, no 2007 ascendía a 47 millóns de euros o que se gastou só o Partido Popular e o PSOE, ¿no? En propaganda, pois a mellor solución sería que os partidos se autofinanciaran, que non recibiran ni un peso dos presupostos xerais do Estado, de donacións, de fundacións, de empresas. Bien, esa sería a mellor garantía de democracia. Ese es un tema muy complicado. Es decir, sí, muy, pero no lo vamos a tocar hoy, esto que es tan profundo. Hoy vamos a limitarnos, si les parece, a lo que es la campaña, a cómo se presenta. Pues sucia, se presenta muy sucia. La campaña electoral de este año... No, se presenta muy sucia porque además es que cualquiera de los dos grandes partidos ya lo ha anunciado, que la van a presentar muy sucia. Y voy a llamar la atención en dos personas, en dos personalidades muy diferentes. En Vázquez, en nuestro Vázquez, que se ha negado a consensuar, que no sé por qué hay que consensuar, eliminar a los imputados de corrupción o de otro tipo de delitos para sacarlos de las listas electorales, como si yo saco el tuyo y si tú sacas el mío está bien hecho, y si no lo hacemos de mutuo acuerdo, pues no está bien hecho. Contraponerlo con la actitud de Esperanza Aguirre,
que de manera unilateral y sin esperar que nadie hiciese lo mismo en otros partidos, cogió y eliminó a todos los imputados de Gürtel de las listas electorales de Madrid, ¿no? como ejemplo de honestidad, ¿no? Se ve muy sucia por volver a recurrir a pequeños trucos. O sea, a mí me dio vergüenza ajena el otro día cuando vi en internet las fotos del despacho de Corina Porro con los precios de las cosas puestas y las señoras con la bolsa de la plaza paseando, mirando a ver si compraban una silla de 5. Me dio vergüenza ajena, auténtica vergüenza ajena. Es decir, no hay otras cosas de las que preocuparse en ese país que hacer ese tipo pero además es que no es así, es algo realmente falso, que está manipulado. Eso de algunos muebles sí eran del despacho, el despacho también lo había utilizado él, pero él también al parecer incorporó muebles suyos, sí, pues para dar este show. A mí esto me parece realmente una bajeza política, empezar sí, con esas cosas, con lo que está cayendo en este momento, pero bueno, es cortina de humo, una vez más, casi se tapa pues otras cosas de su mala gestión en todo este tiempo, según dicen los expertos, ¿no? Yo creo que cuando el político profesional utiliza estos asuntos para intentar captar votos, yo creo que eso es un fiel reflejo, una foto clara de cómo estamos funcionando a nivel de país. Yo creo que la campaña va a ser, como son todas las campañas, duras y descalificadoras, y yo creo que en unos momentos tan graves como por los que estamos pasando en Galicia y en España, yo creo que el político profesional tenía que aportar a la vida de la campaña los proyectos, las iniciativas y las propuestas que nos hagan salir de esta situación dramática que estamos viviendo. Por desgracia, y yo creo que todo se fundamenta en una falta de formación política, por desgracia va a ocurrir ese tipo de cosas, las descalificaciones, porque a mí lo que me llama la atención siempre es que las legislaturas duran 4 años, nunca se denuncia prácticamente nada durante el periodo legislativo, y sin embargo a medida que se van acercando el periodo electoral es cuando entonces empiezan a discurrir cosas extrañas, como eso que acaba de comentar usted del despacho de Corina Porro. Yo creo que la gente está demandando otra historia, y la gente lo que está demandando del político es que argumente soluciones posibles para salir de esta dramática situación que estamos viviendo. Si no es así, yo creo que se confunden radicalmente. Bueno, yo, a ver, en un primer análisis diría lo siguiente, es decir, yo creo que las elecciones las va a ganar contundentemente el Partido Popular. Creo que el PSOE está intentando no tener una gran debacle, es decir, que lo está viendo. La gente sabe que no va a votar a Zapatero, pero sabe que Zapatero está ahí, y eso va a ser así. Y luego el otro factor así que estoy viendo de arrancada es lo que se está llamando la tercera fuerza. La tercera fuerza se le está llamando a la abstención, es decir, que va a haber una abstención muy fuerte si efectivamente no pasan cosas. Eso como un análisis así un poco de titulares y de primera línea. Luego coincido completamente en el tema de la campaña, y por eso creo que efectivamente la victoria del Partido Popular va a ser muy fuerte. El Partido Popular está intentando presentar un programa, es decir, la otra fuerza no está presentando un programa y está distrayendo, que es un elemento que manejan muy bien en el tema de la comunicación y en el tema de sus estrategias, y es lícito, porque al fin y al cabo pues es una competición esto también. Pero este no es un momento que el país esté para bromas, y esta situación que tiene, pues yo espero que al final, es decir, esta tercera fuerza que se llama abstención efectivamente no sea así, y que vayamos a votar libremente cada uno lo que creamos la abstención en cualquier caso siempre que nos puede arreglar mucho, pero creo que efectivamente, es decir, esta distracción con el tema de los despachos y que sí o si no, la verdad es que es decir, el tema de Vigo con Abel Caballero es una cosa surrealista completamente, es decir, en toda su dimensión. ¿Por qué está tapando él con estas cortinas de humo, por ejemplo? Bueno, supongo que pues una falta de proyecto, es decir, porque no entiendo, es decir, el político lo que tiene que hacer es darnos esperanza, darnos auxilio en este momento, saber gestionar, y todo esto pues aterrizado con un proyecto, es decir, que si en cuanto el proyecto sea bueno otro, y no hay otra solución, y en este momento no hay otra. Entonces no entiendo, es decir, esta trifurca y
Y es total, yo no sé si esto va a colar en la gente, porque bueno, la otra parte de la estrategia está siendo, es decir, distraer, es decir, motivando a los propios, es decir, con la división esa de los de un lado y de los del otro lado. La descalificación... Espero que eso vaya, por eso mi sensación es de que el palo que van a llevar va a ser tremendo, pero bueno, yo espero que también sí, tengo porque tengo mis dudas, ¿no? Habrá que verlo. Efectivamente, la descalificación siempre... Hay que presentar un proyecto, sea bueno o malo, y un proyecto ilusionante más en un momento difícil como este, ¿no? Es consecuencia de la debilidad. Lo que ocurre es que no tienen proyecto. Claro. Hai gobernos socialistas moi gastados. Non tiene proyecto, sí. A verdade é que as campañas electorais mediáticas, ¿no? E o bipartidismo pues nos ten un pouco obcecados, ¿no? E non nos deixa entrar pois o primeiro tema para os cidadáns de España, de Galicia, de Santiago e de todas partes, que é o paro e a explotación, ¿no? Non nos deixa entrar a ese tema. Yo creo que con la abstención a mí me preocupa y yo creo que la gente, independientemente de que cada vez, por lo que sea, se cree menos en la política, yo creo que en momentos duros como estos es fundamental que la gente vaya a votar. Sí, pero bueno, la abstención es siempre una señal de desilusión, de desidia, de falta de... É o que cultivan os partidos políticos durante todos os 4 anos. De todas maneras, la gente tiene que ser consciente que todo aquel que no vote o que vote nulo, es decir, la abstención o el voto nulo, lo que hace es engordar a la lista más votada. Como estas son elecciones municipales, estamos hablando de mi ayuntamiento, del suyo, del tuyo, no unas generales. Sí, pero es decir, quien se abstenga sabe que en su pueblo está votando a aquel que piensa la gente que... Pero no vamos a hacer que esos tengan un cargo de conciencia precisamente si votan en conciencia y les parece que ninguna de las opciones es aceptable. Yo creo que de estas elecciones tienen que salir gobiernos fuertes, muy fuertes, para que puedan tomar medidas duras y desde luego... O no duras, pero medidas eficaces. No, duras, eficaces, me refiero, no duras, traumáticas. A otro tema. Lo último... Es que si me permite, doña Magdalena, es que le voy a dar la palabra, porque vamos a hablar del AVE ahora. Cristina, en cuanto a los políticos, a los partidos pequeños, yo creo que por desgracia no es el momento de los partidos pequeños. Yo creo que no es el momento. Y mala solución sería. Y mala solución, aunque... Máis que non é o momento, o sistema está montado para que sexa difícil. Pero ahora ni nunca, pero ahora efectivamente tal como está. Non se traballa a pouco plazo e non se traballa cos mesmos medios que o sistema. Entón é unha cousa completamente diferente. Es que mira, Cristina, yo lo que observo últimamente, Luis, todo el mundo. Tenemos que pasar a otro tema. Pues otro problema. Voy a dar la palabra ya porque vamos a hablar precisamente del AVE, que parece ser que después del anuncio del señor Blanco, de la licitación, de las diversas actuaciones que quedaban pendientes para que el AVE llegara en el 2015 a Galicia, después de haber analizado los expertos estos, que se dice que pues la conclusión es esta, que del 2015 que nada de nada. Don José Luis, venga. Bueno, yo creo realmente que no solo es el problema del 2015, que ya es irrealizable físicamente, cualquier persona que entienda un poquito de Guardia Civil, 2015 es absolutamente imposible. Yo creo que el horizonte es 2018-2020 si las cosas económicas fluyen con cierta normalidad. El Pacto del Obradoiro precisamente es un protocolo en el que se fija este tipo de actuación, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista de ejecución, pero desde que se firmó el Pacto del Obradoiro y hasta la reunión que tuvieron tanto el presidente de la Comunidad Autónoma como el ministro José Blanco en diciembre del año pasado, donde presentó una forma de hacer esas obras con capital privado, fundamentalmente, ya le han dado otra vez la vuelta y han salido a concurso otra vez, parte en privado y parte con dinero público. Yo creo que la situación es muy compleja. El tema es el enlace Lubián-Ourense, que va a ser el que permita la salida del tren de alta velocidad de Galicia hacia afuera, y yo creo que eso realmente no se va a producir hasta después de 2018, porque técnicamente yo creo que es imposible. Un inciso, ¿ustedes tienen manifestación en Ourense el viernes precisamente pidiendo el soterramiento? Sí, porque en Ourense hay un problema añadido. Sabe usted que todas las integraciones ferroviarias que se producen en las ciudades se hace a través de la firma de un protocolo
en la que Mesa Firma participa el Concello, participa la Xunta de Galicia y el Gobierno Nacional, en este caso Fomento. Y la Xunta de Galicia pues, se ha negado a firmar precisamente este protocolo porque hay una imposición clara de Fomento de no soterrar las vías en Ourense. Es una demanda, no la de no soterramiento, sino la de soterramiento, es una demanda que se lleva produciendo en Ourense desde hace bastante tiempo y no sabemos por qué ni por qué no. Porque no ha habido estudio que diga que no. No, es decir, lo que ha habido es una propuesta infográfica de la cual lo único que se puede traslucir es pues eso, que allí hay unos volúmenes, hay unos presupuestos que están valorados por metro cuadrado, pero no hay un proyecto que se pueda estudiar con detenimiento para saber, según dice Fomento, que es el mejor proyecto posible. Entonces, el día 29, pues yo creo que va a haber una gran manifestación en Ourense, precisamente para demandarle al Concello que intervenga entre Fomento y que se produzca el soterramiento, porque al final tampoco es una solución más cara que la que propone Fomento. Yo voy a decirle que el Partido Popular está a favor del soterramiento del Chisme, que el conselleiro está a favor del soterramiento del Chisme y que, como dice usted, muchísimas asociaciones de empresarios y vecinales están todos a favor. Es que además una cosa tan que no tiene lógica sentido, como manera, esa. si no va a haber una división de la ciudad. Claro, es que la estación del ferrocarril de Ourense viene de los años 50, que en su momento era, bueno, pues era la entrada del ferrocarril también de España de Madrid hacia Ourense, de Castilla, y que era una buena estación. Ahora mismo hay que aprovechar esa posibilidad para que esa ruptura que hay entre dos zonas de Ourense, que es la zona del puente y la zona centro, exista permeabilidad y se puedan ocupar los 230.000 metros cuadrados liberados para hacer equipamientos que son necesarios en la ciudad. Es cierto que la Xunta está a favor del soterramiento y la prueba evidente es que el consejero don Agustín apuesta por el soterramiento y es más, la Xunta de Galicia dijo a través del consejero que está dispuesta a aportar un porcentaje, que creo que es el 33%, para la redacción de un proyecto que sea en la que estemos todos de acuerdo. Consensuado y que la ciudad necesita y quiere. Efectivamente. Y por ahí van las cosas y yo creo que el Concello de Ourense se equivoca, el alcalde de Ourense se equivoca y Fomento se equivoca con Ourense. E hai outro punto. Unha cousa, ademais dos plazos estos que son incumpribles, ¿no? A mí unha cousa que me preocupa tamén é o funcionamento posterior do AVE, porque o AVE nos sitios onde están de España, pois unha cousa que queda clara que desplaza os trens regionais, ¿no? Que se eliminan un montón de horarios de trens regionais e que a xente ou ten que coller o AVE para ir a traballar ou ten moi difícil, co cal os precios do AVE son moito máis altos que os dos trens regionais normais, os traballadores normais quedan desplazados ao autobús e tal. Eu creo que hai que ter previsto eso. É verdade que o AVE é un gran adianto tecnolóxico, de comunicacións, de revitalizar zonas, de actividade económica, pero hai que ter moi en conta eso, porque se vas aos exemplos en concreto dos tramos que hai, ¿no? De Madrid a Barcelona, de Madrid a Valencia, de Zaragoza a Barcelona, que vía eu, pois se ve isto, ¿no? Como a ausencia total dos trens e os traballadores, en que van, se un billete de AVE pois vale 65 euros e se financia o convoi fundamentalmente co billete turista e non co billete preferente nin co billete club. Ayer Fomento licitó 6.000 millones de euros para estos últimos tramos. Es decir, una respuesta para lo que acaba de plantear, Cristina, porque si no, cada uno dice va con su rollito, lo deja ahí. Vamos a ver, eu creo que efectivamente as vías estas que se abriron, a de Barcelona, pasando por Zaragoza, de Valencia, pasando por Albacete, creo que sí, ou a de Andalucía e tal, é dicir, o tren de cercanías é outra historia. Eso se va a potenciar. Se va a potenciar, el tren de alta velocidade... A alta velocidade non vai a imposibilitar ese tal, o que si posibilitará é que xente que viva en Ourense poda vir a traballar a Santiago.
É dicir, desde logo, actualmente en esas líneas non sucede así. No, pero, sí. bueno, eu creo que eso nas que están funcionando e traballando non houbo, bueno, que eu saiba, non houbo así excesivas reivindicacións ni problemas con respecto a eso. Eu creo que isto é outro tipo de produto, é un produto estirpesado para outras cousas e non é incompatible co tema de cercanías. Era la reivindicación que hacía el otro día tamén don Enrique Vanés, que se le contestaba que, bueno, que era compatible. Que era máis importante as cercanías que isto. Eu creo que son necesarios os dous. Hai que compatibilizar. Compatible sí, pero primero el AVE, nos tempos que veñen e coas dificultades que hai cas enerxías, pois moitísimo máis, porque parece que este efectivamente é un medio de transporte moi accesible para todos. Hay un ejemplo para eso. Es decir, Madrid tiene AVE con muchos sitios, pero digo, Madrid tiene AVE con muchos sitios, y es un ejemplo los trenes de cercanías de Madrid. Es que hay que compatibilizarlo, y eso está contemplado en el plan estratégico. Eu creo que isto non vai a ser un problema. O problema vai a ser, efectivamente, que cada vez está se dilatando máis o tema das datas. Quizá haya que comunicarlo mejor y haya que explicarlo mejor para resolver todas estas dudas que puedan plantear, digamos, estos colectivos que miran más por el ciudadano, el ciudadano de a pie, y siempre el menos favorecido, ¿no? Seguiremos hablando del AVE, porque de aquí al 2018, mire que tendremos tiempo todavía de reivindicar plazos y demás, ¿no? Yo espero que se confunda, espero que la política nos favorezca desde este punto de vista y que los plazos no se dilaten tanto, si no ya algunos no vamos a disfrutarlo. Vamos con el tema, sí, porque ahora vivimos muchos años, vamos con el tema del el paro juvenil, que esto sí realmente es una lacra de nuestro tiempo. Acaba de publicar en el último boletín el Consejo de la Juventud de España que entre los jóvenes de la franja de edad comprendida entre los 16 y los 34 años, la tasa de paro es del 56,6%. Personas que no han terminado sus estudios. Esta tasa baja, también esto es lógico, entre la gente que tiene estudios, que pasa a ser de las baja a ser de la 17,6. Bien, es un dato que, bueno, pues que ahí está, paro juvenil en Galicia. Sí, a mí me parece gravísimo, vamos. Moitas veces se saca importancia a este tema do paro juvenil porque parece que hai, desde declaracións de políticos a sindicalistas incluso, a percepción de que se eres xoven non te queda máis remedio, ¿no? Que ter contratos basura, que, bueno, ou estar en paro. Pero a verdade é que é un tema moi grave desde o punto de vista de como afecta ás persoas e de como despolitiza, ¿no? a sociedade tamén. Entón, bueno, eu en terapia si eso se ve, a moita xente machacada polo tema do traballo e que afecta moito psicolóxicamente, pero a min un feito que me pareceu especialmente sangrante recentemente foi a visita aos empresarios a Moncloa, onde se firmaron 30.000 becas que son escravitude para os grandes empresarios deste país que están tendo beneficios millonarios. Decían que os rapaces que iban a acceder a esas becas, os mozos, terían como máximo salarios de 400 euros, non se sabía naquel momento se iban a cotizar ou non iban a cotizar, non se sabía se iba a haber bolsa de traballo ou non iba a haber bolsa de traballo. Eu non sei por que se está traballando, agora que estamos tan cerca do 1 de maio, La propuesta de la COE actual, la vigente, es alargar, me parece una burrada, hasta los 35 años estos contratos de formación que tengan una remuneración como el salario mínimo interprofesional, 641 euros, y que esto es lo menos absurdo de esa propuesta, es que tengan un máximo de duración en el tiempo de 2 años. Pero ya que un hombre o una mujer de 35 años esté en formación me parece una burrada. De todas maneras... Déjeme que le diga algo, con la particularidad de que con 35 todavía estás dentro de la franja de joven, pero con 45 ya no te quiere nadie porque ya no tienes la edad. Sí, efectivamente. Entonces yo digo, ¿pero cuándo es la edad de trabajar? Adelante. Yo me quería hacer 2 reseñas, 3 reseñas en esa encuesta que ha citado usted. En esa encuesta se recoge que los jóvenes de entre 18 y 24 años, el 25% son universitarios. Es la cifra más alta de toda Europa. Es decir, tenemos la cifra más alta de universitarios de toda Europa que luego van al paro. Y se recoge que el 57% de los que están en el paro son personas sin estudios. Es decir, tenemos la desgraciadísima situación de que nuestra juventud la desembocamos mayoritariamente o a una falta de formación absoluta
o a una formación universitaria que luego no tiene salida, ¿no? La formación profesional, los grados medios, los técnicos, todas aquellas profesiones que son necesarias, que muchas veces están en la FP, pero otras veces no, están completamente dejadas de la mano de Dios y desasistidas. Y si luego uno mira cuáles son los oficios demandados en el INEM, en los oficios que hoy tienen demanda, se da cuenta que los que se contratan son precisamente esos. O sea, tú preguntas en el INEM qué se está contratando hoy, te dicen que camareros y que... Es que el paro juvenil en Galicia y en España es consecuencia de la política del gobierno. Es decir, el gobierno prima la política de amparo social frente a la política de empleo. Ahora mismo, si uno lee los periódicos de economía o los no economía, todos los periódicos se están haciendo un eco importante, que se están trayendo capital chino, capital árabe, capital de sociedades de inversión muy potentes a nivel mundial, todo eso para resolver problemas financieros propios de una malísima gestión, una pésima gestión tanto de las cajas como de los bancos. Y al final el problema es que todo ese dinero vuelve a entrar en un círculo vicioso, que es: yo meto dinero en las cajas para que sus balances sean positivos y le vuelvo a prestar dinero al Estado para que el Estado vuelva a hacer política de amparo social, pero que no genere empleo. Y el problema, ¿por qué el paro juvenil? Yo escuché cosas sorprendentes, y me imagino que ustedes también. Hace poco el presidente del gobierno decía que se sentía realmente bien en el sentido de que Alemania demandaba de España gente con muy buena formación. Sí. Bueno, pues es un error de concepto gravísimo. Si nosotros gastamos montones de millones en buena formación y luego los buenos formados se nos van, pues realmente el futuro de España pues es un erial, será la caza, pero otra cosa no creo. Bueno, un poquito lo que se está diciendo coincido, es decir, es un problema estructural muy complicado. Efectivamente, todas estas medidas de estos dineros que teóricamente están viniendo ahora, efectivamente no van a arreglar absolutamente nada de eso, pero es que la política que tenía que haberse hecho en su momento no se ha hecho, y lo que nos encontramos es con esta tremenda desgracia, es decir, que o bien formamos gente para el paro o especializada para que se vaya, pero aquí no tiene salida, o bien tenemos gente sin cualificar que tampoco tiene... Pero o paro juvenil de agora, deste goberno do PSOE, tamén é o mesmo que o dos contratos temporais que había no Partido Popular, e os contratos basura, é a mesma xuventude que está sin oficio e con contratos temporais os que poden e os outros parados, ¿no? No, y además estoy de acuerdo con Cristina que los contratos que se le hace habitualmente a la gente joven son realmente patéticos, son dramáticos, porque se utiliza el becario para cualquier cosa con sueldos realmente de 600, 500, 400 y luego es euros. eso que también lo decía la moderadora, que nos pasamos de la edad laboral a una edad que, aún siendo maduros y jóvenes, laboralmente ya resulta muy complicado. Muy complicado meterse en el entramado, claro. La verdad es que los próximos años, porque esto sí que ya no es un corto plazo, es decir, el futuro aquí no se ve. No se ve, no. Y yo creo que es necesario un cambio. Para la gente joven no se ve. Yo creo que es necesario un cambio de gobierno por el bien de España, por el bien de España. Yo creo que es necesario y que la gente vote y diga con el voto lo que piensa, porque es que estamos en una encerrona que es que no somos capaces de salir, nadie cree en nosotros. Y el propio gobierno no es capaz de tomar... Ni el propio presidente, esto ya no es... Es decir, es que tenemos un presidente en un año sabático, es decir... Un presidente que prácticamente... Con una situación de quiebra de la empresa que está gobernando, es que es una cuestión de sentido común, ya no es una cuestión de tendencia o no tendencia, es una cuestión de decir, pero Dios mío, estamos locos. Sí, es un hombre que ya ha perdido el poder ejecutivo, por lo tanto... Todo, pero sí se ve, si en las presentes que tiene es una catástrofe. Un cadáver. Es una catástrofe. Un cadáver pues político. seguiremos ahondando en este tema en programas sucesivos. Vamos con otro tema. La Xunta cumple su promesa y pone en funcionamiento el Consorcio Audiovisual de Galicia, parado durante un tiempo. Esto le trajo pues algún que otro tirón de orejas por parte no solo de la gente del sector, sino de la oposición bipartita, PSDG, BNG. Don Anxo, gerente
del audiovisual, del consorcio audiovisual de Galicia, están ustedes en efecto de enhorabuena, que ya por fin esto se va pues a dinamizar, se pone ya en funcionamiento, pero yo quería preguntarle, esto quizás es un tema que no es demasiado conocido por parte del gran público, yo quiero hacerle esta pregunta. En efecto, es sector estratégico o por ley, ¿no? Pero esto es para que vivan unos cuantos, una especie de franquicia de la Ceja de Madrid, o por el contrario, es para proyectar nuestro cine en el extranjero, de cara al exterior. Bueno, no, yo creo que el sector audiovisual es un sector que se ha ido creando a lo largo de estos últimos 25 años. Fundamentalmente, el motor de ese sector ha sido la Televisión de Galicia. La creación de la Televisión de Galicia propicia que en su entorno vayan creciendo, naciendo las distintas profesiones que se necesitan para poder hacer productos audiovisuales, y se ha ido estructurando, bajo mi punto de vista, en dos etapas. La primera, que es del 85 al 95, pero la ley que propicia el nacimiento del consorcio es en el año 99. Es una ley que se aprueba por unanimidad en el Parlamento de Galicia y que reconoce el sector como estratégico, y dentro de ese sector estratégico se decide crear el consorcio, que en principio asume unas tareas y unas ¿A quién beneficia? Funciones a la sociedad gallega en general y en particular pues al propio sector, pero a toda la sociedad, porque es decir, sin toda esta política y sin todos estos apoyos, que en algunos momentos ha sido pues eso, producto de la parte privada natural que van haciendo por las necesidades que se van creando, también en la social. No nos olvidemos que en Galicia pues en el año 95-96 se crea la Facultad de Periodismo de Santiago, luego se crea la Facultad de Pontevedra, la Escuela de Imagen de La Coruña en el año 90, es decir, es una forma de darle salida también a toda esta gente que socialmente hemos creído que debíamos de formar y que les hemos ofrecido la oportunidad de que efectivamente se dediquen a ese sector. Entonces, desde el punto de vista público, lo que se está haciendo es tratando de favorecer políticas que converjan. En este momento el consorcio, es decir, la idea, y es una petición del propio sector audiovisual en el año 2008-2009, le piden al gobierno que cree un sector, que cree un entarimado, una empresa, que sea la que se encargue de centralizar, es decir, todas las competencias audiovisuales que estaban pues, fragmentadas por distintos motivos y que sería pues, un poco largo de explicar, pero sí, estaban en distintas consejerías o en distintas instituciones, entonces bueno, vamos a centralizarlo, y mucho más en un momento tan difícil como es esto, que hay menos recursos públicos para poder gestionarlo mejor. Esa es la tarea en la Mucha gente se pregunta por qué realmente hay que financiar pues, el cine y demás con dinero público. Bueno, ¿Por qué no buscan capital privado? Por ejemplo, como hizo, bueno, se me ocurre, el productor de Aparecerán Dragones, cuando quiso hacer la película, empezó a viajar, habló con personas expertas en gestión de capital, buscando apoyos para esto. ¿Por qué no hacen esto las productoras? ¿Por qué no buscan apoyos privados? Bueno, las productoras también buscan el apoyo privado, lo que pasa es que el flujo, digamos, de influencia, sobre todo en el cine, es decir, cuando hablamos del audiovisual es que no es solamente el cine, es el cine y todos los otros factores que hay alrededor del cine, es decir, la televisión tiene un peso, digamos, en la parte industrial mucho más fuerte que es el tema del cine, pero el cine en España, en general, y en Galicia en particular, pues la forma de financiarse y de funcionamiento pues empieza con una declaración de intenciones y con un apoyo de alguna de las instituciones que se muestra interesada en ese producto o que dice que apuesta por ese producto y va a entrar de alguna forma en ese producto. Y luego pues ya hay que ir buscando el resto de la financiación. Pero bueno, aquí hay películas que, es decir, Zelda 211, por ejemplo, pues la productora gallega ha sido un gran éxito, ha conseguido unos grandes ingresos en taquilla, es un éxito fuerte, pues la productora tiene un porcentaje sobre lo que es todo el resto del presupuesto del producto, y también lo buscan otras empresas. Telecinco participa aquí, algún banco también, es decir, hay distintas fórmulas. Hay la idea de que efectivamente la subvención es la que mantiene al cine.
y no es así, pero no es exactamente en el cine así. español, si no recibieran subvenciones, la mayor parte de las películas, por cierto, muchos bodrios no se harían. Muchos bodrios que no ve nadie. Bueno, pero es un producto cultural que todos entendemos que efectivamente sí se necesita y que, bueno, pues una parte efectivamente viene de la parte pública de la financiación y bueno, yo creo que sí, que la empresa pública, en la medida en que pueda, debe pero también es una industria. Financiando todo esto. También es una industria. Es cierto, bueno, y suscribo muchas de las cosas que ha dicho usted. Es una industria completamente, lo que pasa es que pero en algunos también casos es una atípica, industria. no y por lo tanto debería de tener consideraciones que tienen muchas otras industrias. Es que eso iba a decir, que otras industrias tienen el apoyo soy muy público. poco creyente en las subvenciones, porque normalmente son lentas, llegan tarde, se las quedan siempre los espabilados y los grandes. Y estoy mucho más a favor de las políticas de apoyo, como pueden ser deducciones fiscales, de que, por ejemplo, el IVA de una taquilla o en el cine o cosas así sea igual que el del pan, súper reducido, si se considera un producto fundamental. Es decir, de ese otro tipo de políticas y no de las subvenciones. Y además hay un tema que ya no es solo del audiovisual, pero que está pendiente en España en lo cultural desde hace muchos años, que seguimos sin resolver y que somos una excepción en el mundo. Nos falta una ley de mecenazgo. O sea, ¿por qué se acude a lo público? Es decir, porque es muy difícil acudir a lo privado. No es que sea imposible, pero es muy difícil. Nos falta una ley de mecenazgo que facilite a empresas grandes, incluso a particulares, donar a actividades culturales en general, no solo las audiovisuales, y luego desgravar de Hacienda sin perder dinero, ¿no? Es decir, como ocurre en muchos otros países. Por favor, que nos queda poquito tiempo. No, pero aquí también en algunas cuestiones sí existe. Bueno, vamos a ver, yo no estoy defendiendo el tema de las ayudas públicas al sector como un camino de lo que tiene que ser esa propia libertad del sector de autofinanciarse y funcionar. Pero en este momento, es decir, si eso fuese así, es decir, este sector posiblemente desapareciese, al igual que si también se le suprime la televisión pública, es decir, sin la televisión pública y sin las ayudas públicas, es decir, estos 3.000 empleos o 4.000 empleos que existen iban a dejar de existir. Ahora estamos desde el consorcio y desde la propia administración y en una muy buena comunión con las distintas asociaciones que existen, trabajando pues, en el tema de la externalización e internacionalización de estos productos nuestros y de seguro que en un plazo de tiempo corto efectivamente habrá muchas o algunas empresas nuestras que habrá fuera ahora mismo y ya. Para terminar muy rápidamente, es decir, hay pues, 2 o 3 empresas que nacieron en Galicia y que están funcionando fuera, que están haciendo productos pues, para Telecinco, para Antena 3, para Televisión Española, la serie de Gran Reserva, la serie de Hispania, la serie que se va a empezar a emitir ahora de Piratas. Es decir, esto sin lo otro no hubiera sido posible y esto efectivamente tiene un gran valor físico primero, es decir, porque se han producido, bueno, unas se han producido aquí, otras se han producido con talento y con gente aquí, y otros ya se han producido fuera, pero es decir, todo lleva su tiempo y todo efectivamente hay que prosperarlo y mejorar. Esto es un pequeño acercamiento, don Anxo, pero bueno, como lo tenemos aquí en la tertulia, pues la seguiremos hablando. Pues muchas gracias, lo que pasa es que bueno, es un tema bastante complejo. Claro, claro, lo que pasa es que tenía que preguntarle eso, ¿es para 4? Como que nos beneficia, pero bueno, quedó bastante respondido y lo que tiene que haber bueno, yo creo que se nos beneficia, todo lo que sea cultura nos beneficia que todos nos beneficiemos. Lo que pasa es que también el concepto de cultura, hay veces que la gente considera, pues esto, el grupo de La Ceja, creen que ellos hacen cultura, que bueno, habría que ver un poco la acepción esta de cultura. Don Luis Sousa, a propósito del consorcio, ¿de acuerdo con lo yo estoy de acuerdo con este tipo de asuntos. El consorcio audiovisual yo creo que es importante porque... suscribe lo que ha dicho. Sí, lo que pasa es que dentro de que suscribo prácticamente todo lo que dijo don Anxo Quintanilla, yo sin embargo soy muy escéptico con las ayudas públicas. Yo creo que las ayudas públicas tienen que ir preferentemente a situaciones iniciales, es decir,
cuando una empresa quiere... Para emprendedores. Para emprendedores. Y para que arranque la empresa. Para que arranque, para ayudas, para formación fundamentalmente. Y luego, porque no se comprende que una película como Torrente 3 o Torrente 4, pues el Estado le inyecte... No pues, le inyecta, no sé, me parece. No, esa en concreta no ha inyectado. le ayude, sí. Ese fue un proyecto privado y además yo creo... Eso es que ha conectado con la ordinariez española y Pues bueno, fíjese pues ya que se... sin sentido. Las dos películas más taquilleras estas últimas semanas, entonces, han sido Torrente y Encontrarás Dragones, y ninguna de las dos ha tenido financiación pública. Doña Cristina. Sí. Nada, non teño moita información sobre o tema, así que o tema da subvención é moi cuestionable, ¿no? Pero poderíamos falar noutro momento, vamos. Bueno, pues hablamos entonces en otro momento de esto. Nos quedan todavía dos temas, pero dicen que ya estamos al final, tenemos ya que despedir. Estos dos temas eran también interesantes, pero los dejaremos, son realmente atemporales y entonces los comentaremos en el próximo programa. Fue un placer tenerles aquí a los cuatro. Don Anxo, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos hablando del consorcio y de muchísimas más cosas. Muchas gracias. Don Manuel, gracias por haber venido y bueno, pues mucha suerte en ese programa también, donde colabora en Intereconomía, siempre esté ahí al pie del cañón y en la lucha. Don Julio Sousa, muchísimas gracias por estas pinceladas como profesional que es del AVE. Muchas gracias, un placer. Doña Cristina, pues mucha suerte en la campaña, nos veremos. Ahí estaremos trabajando. Y a ver, bueno, sí que consiga esos 1.700 votos para entrar en el Ayuntamiento de Santiago. Muy bien. Que nada hay imposible. Gracias. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias a ustedes por acompañarnos y nos despedimos hasta la semana que viene, hasta el miércoles. Que pasen una feliz semana.